De la economía, el Banco Central informó esta mañana que el IMASEC, el índice mensual de actividad económica, de noviembre pasado alcanzó un 2,1%, mostrando así un panorama positivo para la economía nacional. Para analizar estas cifras, otras de la contingencia, también estamos aquí en el estudio con Juan Ortiz, economista del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad de Diego Portales. Juan, bienvenido a Canal 24 Horas. Muy feliz 2025, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias. A ver, ¿cómo recibiste? Lo conversamos recién cuando estaba Dani Linares al aire. Este 2,1, claro, el año está más bien jugado, una cifra que para muchos está leyendo el análisis de varios no sorprende tanto. ¿Cuál es tu análisis? Bueno, realmente la cifra, por una parte, es positiva, evidentemente, primero que todo porque se ubica sobre las expectativas de mercado. Si efectivamente si uno ve la encuesta de expectativas económicas o expectativas de Bloomberg, eventualmente en el margen es un poco más positivo. Por lo tanto, es una buena noticia. Ahora, el dato en sí eventualmente no cambia mucho el escenario para efectos del año 2024. Es un cierto modo, es un año que ya se jugó y confirma un poco o refuerza esa expectativa de mercado en torno a un crecimiento anual de un 2,2%. Más que el 2,4% que plantea Hacienda. Son 2 décimas de diferencia, es poquito, claro, pero... Claro, pero eventualmente eso. Para lograr el crecimiento, por ejemplo, del 2,4% que estima el Ministerio de Hacienda, en el mes de diciembre la economía debería crecer en torno a más de un 4,6% aproximadamente. Que es poco probable. Que es poco probable, eventualmente. Entonces, esto en cierto modo refuerza esa expectativa de un 2,2% y que, mirando ya el dato puntual del mes de noviembre, eventualmente la cifra se enmarca dentro, relativamente, la expectativa de mercado un poco mejor. ¿Cómo podría ser diciembre, de acuerdo a los primeros análisis que ustedes están teniendo? Mira, realmente uno debería esperar en diciembre varios elementos relativamente positivos. Por una parte, hay un elemento de base de comparación que eventualmente eso podría generar... Que baja, diciembre pasado. Que eventualmente podría generar una mayor tracción al alza en cuanto al IMASEC del mes de diciembre. Y también hemos visto por componentes, y lo vimos tanto en el mes de octubre como en el mes de noviembre, un repunte importante del comercio. Es decir, estamos viendo que el comercio se ha venido acelerando en forma importante, lo cual es una buena noticia. Y también, en cierto modo, el dato hoy que de IMASEC del resto de bienes, que sorprende un poco, una cifra sobre el 3% anual, que también un poco apoya a un buen dinamismo en el mes de diciembre. Pero eventualmente el escenario base sigue siendo el mismo, es decir, un crecimiento que en diciembre debería ser posiblemente más alto que el mes de noviembre. ¿Cercano a un 3 por ahí? Exactamente, estamos hablando de una cifra más cercana a un 3 o un poco menos, pero eventualmente eso nos va a reforzar el hecho de que el crecimiento anual vendría a ser en torno a un 2,2% para el año 2024. Juan, a ver, más allá de los números, claro, una persona en la calle tú le dices o le explicas en la pantalla 2,1, 2,4, 2,2, 3... No dice, ¿en qué momento está la economía? Para explicarlo un poco en carne y hueso, en cuestiones más sencillas, ¿en qué momento está nuestra economía? También conocimos cifras de empleo el día lunes. Sí. Vamos a conocer la próxima semana cifras de inflación. Al final uno también lo cruza con Lipón. Todo ha mezclado un poco el ritmo de la economía en todos estos factores. Mira, si uno mira y se hace una como temperatura de la economía actualmente, realmente las cifras del 2024, en este caso, relativamente es una economía que está debilitada. Es decir, estamos hablando de una economía que está frágil, que está debilitada, que no es una economía que esté en una mala situación, porque no lo está, pero tampoco es una economía que esté en una situación boyante muy positiva. Simplemente estamos en una situación relativamente de debilidad. Un crecimiento de un 2,2% para el 2024 tampoco es para... en cierto modo, claro, y el tendencial 1,8 tampoco es para escorchar champaña. Claro, exactamente. O sea, al final del día vemos una economía que está relativamente debilitada, un mercado laboral que ha mostrado cifras de desempleo relativamente altas en su promedio histórico. Con el último dato que vimos, la creación de empleo fue relativamente baja. La creación del empleo en términos de calidad este año, o sea, el año, perdón, 2024 no ha sido muy positiva. También una economía que ha enfrentado una inflación que eventualmente nos ha sorprendido a todos, principalmente por el alza de las tarifas eléctricas. Vemos que la inflación este año va a cerrar, 2024 va a cerrar en torno a un 4,8% anual, 4,9%. El último IPON del Central indica que en el primer semestre de este 2025 la inflación va a estar sobre el 5%. Por lo tanto, eventualmente no tenemos un problema inflacionario como problema, pero tenemos una inflación que se ubica sobre la meta del Banco Central. Tenemos un crecimiento que no es robusto en sí, en torno a un 2%. Tenemos un mercado laboral que relativamente debilitado en términos de calidad de empleo, pero tampoco estamos hablando eventualmente de una situación estructuralmente mala en el mercado laboral. Entonces, al final del día, uno cuando mira las cifras, uno ve un debilitamiento, digamos, de la economía, tanto en términos de crecimiento y también en cuanto al mercado laboral, con una inflación evidente sobre lo que uno esperaría que fuese una inflación en torno a un 3% anual. ¿Cómo proyectas este 2025? Uno también lo cruza con la información que yo te comentaba antes del Banco Central, que veía los principales nubarrones en el escenario externo, más que interno. ¿Cómo ves tú el 2025 para nuestro país? Claro, eventualmente cuando uno mira acá el 2025, lo que uno podría ver es que primero la incertidumbre a nivel internacional ha ido aumentando. Eso es un elemento que impacta mucho a Chile. ¿Por qué? Porque es una economía abierta, tanto en comercio como en flujos de capitales. Por lo tanto, ese escenario de factores geopolíticos,
cambios o posiblemente una guerra comercial que se pueda avecinar a partir de las, digamos, expectativas del cambio del presidente Trump en cuanto a los aranceles, por ejemplo, impactan. ¿Sí? Entonces, todo ese escenario ha hecho que eventualmente la situación externa sea un poco más, eventualmente, más incertidumbre. Y a nivel local, lo que uno observa es que eventualmente no hay motores que permitan potenciar un mayor crecimiento real de la economía. Es decir, si uno mira el escenario central del banco, estamos hablando de un crecimiento en torno a un 2% para el 2025. Es muy parecido a la hora, es como una economía gris, chata, como que, claro, no estás, como decías tú, no estamos en una crisis, tampoco estamos arriba, estamos con una situación como que un marasmo. Exactamente, como un debilitamiento, y eso y lo que creo yo que es negativo es que en cierto modo ha habido como una especie de acostumbrarse a que estemos ahí funcionando, que eventualmente es bueno. Ahora, es cierto que la economía chilena logró sustentar o, digamos, eliminar los desequilibrios macroeconómicos que se dieron hace años atrás, pero, ok, ya esa parte eventualmente se ha hecho relativamente bastante bien porque hay una institucionalidad que lo ha permitido hacer, un banco central autónomo, una política fiscal que ha funcionado relativamente, pero eventualmente no se notan cambios que permitan decir vamos a potenciar esta inversión, vamos a mejorar la productividad de la economía, vamos a reimpulsar como este apetito de un mayor crecimiento. ¿Y qué teclas ahí se deben tocar? Se habla mucho de la inversión, veíamos que para este año ya la inversión va a caer, de acuerdo al Banco Central, cerca de 1,3%. Para el próximo año se esperaba, hace algunos meses, un alza de la inversión sobre el 5%. Ahora ya la proyección es sobre el 3% nomás. Sí. O sea, ¿qué teclas, qué cosas tienen que cambiar para que este escenario que tú planteas más a futuro cambie? Mira, yo creo que eventualmente aquí, obviamente, primero que todo, aquí no hay una bala de plata que te diga, vamos a hacer esto y eventualmente la economía va a repuntar. Aquí hay un conjunto de acciones que eventualmente aquí, primero que todo, es alinear los objetivos donde el crecimiento económico sea el elemento central de la discusión de la política económica. Primero entender que el crecimiento es lo primero. Exactamente. Y para lograr eso, creo yo que inclusive buena parte de la solución ni siquiera responde a la propia economía, responde a la política. ¿Por qué? Porque eventualmente un país, para lograr potenciar su crecimiento a través del tiempo, necesita siempre realizar reformas. Y reformas estructurales en diversos mercados, porque la economía va cambiando, la sociedad va cambiando y las necesidades de modificar ciertos elementos e incentivos están siempre presentes. Lamentablemente en Chile hay una como una situación política que no permite lograr ese tipo de acuerdos. Atomización, muchos partidos, parlamentarios díscolos, cada uno por su paño. Y eso hace muy difícil la discusión de reformas emblemáticas para que el país pueda crecer. Siempre la economía va a ir, digamos, en la política hay un conflicto inherente, porque es parte de la política, pero también la política es necesaria el acuerdo para ponernos de acuerdo, por lo menos la mayor parte, para lograr ese tipo de cambios. Por lo tanto, en la reforma que actualmente está impulsando el Ejecutivo, se tiene que potenciar, es decir, necesitamos tener un Congreso funcional que permita discutir los elementos claves de la economía para lograr acuerdos. ¿Por qué? Porque eso en cierto modo reduce la incertidumbre futura. Porque hoy gran parte de los elementos que están afectando, por ejemplo, la inversión, es esa incertidumbre que eventualmente no se logran cambios estructurales en la economía en diversos mercados. La reforma de pensiones, este proyecto, más allá del contenido, es un ejemplo de lo que tú estás explicando, Juan, en el sentido de que vemos, a ver, llevamos discutiendo reforma de pensiones desde el año 2006-2007. O sea, la Comisión Marcel, Comisión Bravo el 2015, varios proyectos, un movimiento no más AFP, llevamos mucho rato. Pero muchos sienten que este es el minuto, si no en el gobierno del presidente Boric no se va a lograr nada respecto a esta reforma. ¿Cómo ves tú la discusión de pensiones y cómo eso también se refleja en lo que conversamos antes, esta incapacidad de llegar a acuerdos? Claro, mira, yo creo que tú das un punto muy importante y un ejemplo bastante, digamos, claro a la ciudadanía. Es decir, el problema de bajas pensiones es un problema muy complejo. Es decir, y el diagnóstico está. El diagnóstico, y se hizo hace más de 15 años. Ya se sabía, porque eventualmente es proyectaron una serie de variables, se sabía que las tasas de reemplazo son relativamente bajas, problemas de lagunas en el mercado laboral, digamos en términos de la tasa de ahorro obligatoria, la tasa de cotización, etc. Hay una serie de diagnósticos que estaban. Pero cuando uno empieza a mirar un poco el proceso de discusión política, queda entrampado en este elemento donde eventualmente a las partes les cuesta mucho ceder. Y eso lo estamos viendo inclusive actualmente con la reforma, digamos que hizo en su momento el presidente Piñera, también la reforma que propuso la presidenta Bachelet, que eventualmente la política no logró digamos, avanzar. Y realmente para el ciudadano de pie, eventualmente si uno observa las diferencias, en gran parte de esa discusión son diferencias técnicas de un menor, digamos, de un grado relativamente bajo. Es decir, nos quedamos entrampados un poco en la letra chica. Y si bien uno reconoce que hay elementos ideológicos y económicos detrás de la reforma que obviamente hay que considerar... Para todos lados. Para todas partes, porque obviamente todos tienen una cierta visión del tema, porque obviamente
es parte del proceso. Lo que yo creo que la ciudadanía sí demanda es decir, bueno, pongámonos de acuerdo sobre lo fundamental. Lo fundamental es cómo tenemos un mejor sistema para que eventualmente las pensiones actuales y futuras sean mejores para los ciudadanos. Y el hecho de que eventualmente esta reforma, hay una posibilidad de que no fructifique, eventualmente sería obviamente un impacto muy negativo en cuanto a la calidad de la política y la forma como las personas perciben la política en su día a día, porque simplemente perciben que la política no funciona porque no logran ponerse de acuerdo para hacer cambios importantes. Y yo creo que parte del proceso que eventualmente se da en esto es no solamente la discusión política propia, sino esa gran dispersión que tenemos hoy de partidos políticos en el Congreso. Juan, conversamos antes del tema de inflación, también lo reseñaba el Banco Central en su último IPOM, entregado hace un par de semanas, respecto al tema del dólar, el efecto en los salarios, la inflación también, el salario mínimo. ¿Cómo ves tú el tema inflacionario? ¿Coincides con el Banco Central? Claro, hay un elemento dólar. ¿Cuánto nos va a afectar el dólar que está los últimos días nuevamente coqueteando los 1.000 pesos? ¿Cuánto también afecta en esta conversación de la inflación el tema salarios? ¿Por qué? Porque el salario mínimo va a subir a 512.000 pesos. Ya subió por lo menos cerca de un 20% en los últimos año y medio. ¿Cómo ves tú esos factores y cuánto va a incidir? Claro, para todos quisiéramos tener un salario mínimo lo más alto posible, pero eso incide en la economía. Incluso la CUT ya está, la petición de la CUT es terminar el gobierno del presidente Boric con un salario mínimo en 630.000. ¿Cómo ves tú todo ese guiso, entre comillas? Claro. Bueno, el tema del salario mínimo siempre es complejo para, digamos, abordar el tema, pero aquí hay una parte que yo creo que queda en un paso atrás. El tema, en gran parte del salario mínimo, esa percepción la pregunta es ¿quién gana el salario mínimo? ¿Realmente quién percibe este tipo de salario? ¿Por qué? Porque entre 800 y 1 millón de personas, claro, sobre todo rubro comercio. Claro, pero eventualmente ocurre lo siguiente, que por ejemplo con la discusión sobre los 600.000 pesos, esta idea, digamos, de cubrir las necesidades básicas de la pobreza. Exactamente, una familia promedio, 4 personas. Pero cuando uno observa, las personas que perciben el salario mínimo no son en su mayor parte familias de 4 personas. Buena parte de esos son personas que son jóvenes, por ejemplo, o personas que tienen un bajo nivel, digamos, de escolaridad, personas que eventualmente no están en las condiciones de esa familia de 4 personas que sean cabezas de hogar en términos de que sean los proveedores principales. Por lo tanto, aquí el tema del salario mínimo hay que tomarlo con cierta precaución. ¿Por qué? Porque primero que todo hay que ver realmente cuál es el beneficio en términos del tipo de personas que tendrían este ajuste. Y por otra parte, el gran problema es que eso no está aparejado con un incremento en cuanto a la productividad. ¿Por qué? Porque eventualmente los salarios pueden ir aumentando, eventualmente en términos nominales, y también en términos reales. Pero la pregunta es, bueno, ¿qué pasa con la productividad? Porque eventualmente lo que uno esperaría es que un crecimiento salarial esté combinado con un crecimiento asociado fundamentalmente a la productividad del trabajo. Y eso en Chile nos damos cuenta que la productividad laboral realmente no ha venido aumentando a tasas significativas. Por lo tanto, estos efectos de incrementar nominalmente los salarios sin que vaya combinado con incrementos de productividad, lo que termina generando son presiones inflacionarias importantes que en parte eso lo recoge el último informe de política monetaria y también que termina incidiendo eventualmente en la estructura de costos de las pymes principalmente porque son las que más demandan ese tipo, digamos, de trabajadores. El tema del dólar que yo te mencionaba, y como último punto para esta situación inflacionaria que dibujaba el Banco Central, primera semestre del 2025 en torno a un 5% anual la inflación. Claro, mira, cuando uno mira el tema del tipo de cambio, bueno, lamentablemente aquí los efectos de tipo de cambio se dan en medida que hoy tenemos un choque externo principalmente, porque el dólar como moneda se ha fortalecido como dólar, lo cual hace que el resto de monedas relativamente se deprecien. Y eso ha pasado con el peso en Chile, con el real, el euro, con un conjunto de canastas de monedas. Por lo tanto, es un fenómeno que no responde a factores internos de la economía. Por lo tanto, es un elemento exógeno para la economía. Ahora, el problema eventualmente es que Chile, más del 70% de la canasta del IPC corresponde a bienes transables, es decir, bienes que se comercian en el mercado internacional y eventualmente, inevitablemente, esto va a generar un impacto en cuanto al precio de bienes importados, porque obviamente el tipo de cambio más depreciado hace que se encarezca este precio de productos importados en pesos. Por lo tanto, aquí lo que podemos esperar durante los próximos meses es un dólar relativamente más depreciado que va a seguir incidiendo en parte en cuanto a una mayor IPC. Y sumémosle esto que ahora en el mes de enero tenemos este reajuste esperado de tarifas eléctricas que se va a dar y entonces eventualmente que vamos a tener un mayor shock, un mayor impacto en cuanto al IPC, por lo menos del mes de enero, con efectos de segunda vuelta. Entonces, esto obviamente tiene un costo para las familias. ¿Por qué? Porque buena parte de productos están indexados, la UEF, impacta dividendos, impacta cuotas de colegio, pagos de seguros, impacta todo. Entonces, al final del día, es un escenario, digamos, a considerar. Y eso también ha llevado a que eventualmente la política monetaria, ya tuvimos una caída de 25 puntos base ahorita en diciembre, muy seguramente el Banco Central en enero y en las próximas reuniones va a tomar una visión un poco más de esperar
observar qué pasa, cómo se ajusta este proceso en cuanto al IPC para retomar un poco este proceso de ajustes de baja de TPM. Por lo tanto, también este año en particular vamos a esperar que esa trayectoria de reducción de la tasa de política monetaria sea un poco más, se aminore relativamente respecto a lo que esperábamos hace un tiempo atrás. Juan Ortiz, te agradecemos este espacio, esta conversación explicativa con Canal 24 Horas tratando de proyectar este 2025. Muchas gracias, Juan. Ok, a ustedes. A ustedes muchas, yo me voy a despedir, nada que ver. Vamos a la pausa nomás y volver.